¿Qué pasaría si la respuesta que el príncipe Guillermo ha buscado toda su vida estuviera enterrada en una habitación olvidada durante 27 años? Los rincones silenciosos del Palacio de Kensington, donde el tiempo parece haberse detenido, habían ocultado un secreto. En el año 2024, mientras se preparaban para una renovación, Guillermo descubrió accidentalmente una verdad que podría reescribir toda la historia de la monarquía. En el despacho privado de la princesa Diana, un diario secreto había sido sellado tras un panel falso. Las páginas toscas y frágiles, escritas en los últimos días de su vida, no solo contenían reflexiones personales. Era una profecía. Una confesión, un desafío silencioso al régimen monárquico. El diario no solo revelaba los últimos días de Diana, sino también su lucha silenciosa y el legado que intentó preservar para sus hijos. El Palacio de Kensington siempre ha conservado el aroma de los recuerdos. Cada pasillo, cada cortina, cada susurro del mármol lleva la huella de una mujer que caminó con propósito. En una mañana primaveral del año 2024, el príncipe Guillermo entró en una pequeña habitación escondida tras una puerta de roble. Un espacio que no había sido tocado en casi 3 décadas. Era el despacho privado de su madre. La habitación había sido sellada, preservada por un acuerdo tácito, olvidada durante las reformas. Ahora, estaba a punto de ser vaciada, una decisión práctica a la que Guillermo había accedido. Pero al entrar, el olor a papel viejo, agua de rosas y polvo ascendió, como un aliento del pasado. El espacio rebosaba de recuerdos, los libros seguían alineados en los estantes, su caligrafía aún visible en notas adhesivas descoloridas. La estilográfica favorita descansaba sobre el escritorio. Como si esperara su regreso. Pero lo que se escondía bajo aquel escritorio era lo que cambiaría todo. Al examinar la madera oscura de caoba, Guillermo notó una hendidura casi invisible. Al presionarla suavemente, se oyó un clic y un panel se abrió. En su interior, envuelto en un pañuelo de seda antiguo, había un diario de tapa de cuero. El lomo agrietado, los bordes gastados. Las letras doradas en la portada decían, DMS 1996. Su corazón pareció detenerse. Permaneció inmóvil, el diario en las manos. Habían pasado 27 años desde la muerte de su madre. Entonces él tenía apenas 15. La mujer que escribió aquellas páginas era alguien a quien amaba profundamente. Pero también alguien que apenas comenzaba a comprender. ¿Estaba bien abrir algo tan íntimo? ¿Lo habría querido ella? El dolor y la añoranza se apoderaron de él como un manto. No era simplemente un diario. Era su última voz, su verdad enterrada por el tiempo. Con lentitud, casi con reverencia, Guillermo abrió la tapa. Lo que leyó sacudiría los cimientos de todo lo que alguna vez creyó saber. Susurros de confesión. Las páginas susurraban con emoción. Al pasar cada hoja, Guillermo sentía que invadía un lugar sagrado, pero una fuerza silenciosa lo arrastraba más profundo. La letra manuscrita de su madre llenaba el diario, sin censura alguna. No eran palabras pulidas para la prensa, sino líneas crudas, escritas en la soledad y el dolor de una mujer que intentaba escapar de una jaula dorada. Diana escribió sobre su matrimonio con una claridad desgarradora. Creo que le amé más de lo que él pudo jamás corresponderme, anotó en enero de 1997. Pero el amor no puede sobrevivir en un palacio construido sobre el silencio. Describía el peso de las expectativas públicas aplastando un mundo privado vacío. Pero lo que más desgarraba a Guillermo no era el matrimonio, sino el dolor de madre. Página tras página, ella se debatía con el futuro de sus hijos. Mis hijos son aún muy pequeños. Y ya siento que el tiempo conspira contra mí, escribió. Una institución los está moldeando antes de que puedan encontrar su propia voz. La culpa se derramaba entre líneas. Temo haber fallado a mis hijos, no por falta de amor, sino por no poder ser madre como necesitaba. Sus palabras eran duras, cargadas de arrepentimiento. Ojalá hubiera podido prepararlos mejor para la vida que heredarán. Ojalá hubiera tenido más tiempo. La voz de Diana resonaba entre las páginas, llena de pesar e impotencia materna. Quería proteger a sus hijos de lo que se avecinaba, pero lo más escalofriante era su mirada hacia el futuro. No es paranoia, es premonición clara, escribió. Si algo me ocurre.
Dirán que fue un accidente. Pero sé demasiado y hablo demasiado libremente. Veo los cambios venir. La oscuridad disfrazada de tradición. No mencionó nombres, pero su tono se volvía urgente. Casi profético. Creía que la corona no podría proteger a sus hijos, y deseaba que se encontraran mutuamente tras su partida. A Guillermo se le formó un nudo en la garganta al leer. Su madre había vivido con miedo, culpa y una autoconciencia feroz. Debo actuar ante las cámaras, sonreír al mundo y desaparecer tras los muros del palacio, escribió. ¿Pero quién me abraza cuando lloro? Esa pequeña pregunta contenía una soledad infinita. A través de las páginas del diario, Guillermo descubrió una Diana que no había conocido. Una mujer dividida entre el deber y el deseo de ser amada. Misión secreta. A mitad del diario, el tono cambió. Las líneas de reflexión personal dieron paso a algo más agudo, frío y precavido. La caligrafía se volvió rígida, como si hubiera sido escrita con prisa, bajo tensión. William percibió el cambio de inmediato. Ya no era solo el diario de una madre afligida. Era un registro de intención, una misión, una advertencia. Diana lo había documentado todo, personas específicas dentro del palacio. Asesores y cortesanos que ella creía que estaban orquestando una campaña sofisticada para aislarla y controlar su influencia. Enumeraba reuniones de las que había sido excluida. Conversaciones que cambiaban de tono al entrar ella en la sala y decisiones tomadas a sus espaldas. Creen que soy emocional, pero soy muy observadora, escribió en una entrada. Y lo estoy registrando todo. Nombró a personas, describió cómo se filtraban deliberadamente los escándalos en la prensa sensacionalista para desacreditarla. Confié demasiado, escribió. Algunas sonrisas eran solo máscaras. Ahora lo veo todo con claridad. El tono de la tinta se volvió más calculador, más estratégico. Diana no actuaba sola. Mencionó aliados silenciosos. Reuniones privadas, cartas ocultas bajo el entarimado. Dicen que soy paranoica, escribió en junio, pero no estoy imaginando los coches siguiéndome, ni los clics en las líneas telefónicas. La entrada más inquietante apareció solo 3 días antes de su muerte. Si algo me sucede, esto lo explicará todo. Decirles a mis hijos que lo intenté, que no fui perfecta. Pero que estaba despierta. William leyó y releyó esas líneas. La mujer que lo había abrazado de niño pasó los últimos meses de su vida con miedo, con estrategia, luchando en la sombra. Y ahora él tenía la prueba. Si revelaba esto, la monarquía podría derrumbarse. Si callaba, la verdad quedaría enterrada para siempre. Por primera vez en su vida, William no era solo un príncipe. Era el guardián de la batalla inconclusa de su madre. Al pasar a la página siguiente, una frase lo dejó paralizado. Ya le he contado la verdad a Harry. Sus ojos repasaron la línea otra vez para asegurarse de que no había leído mal. Esas palabras fueron escritas a finales de julio de 1997. La verdad. ¿Pero qué verdad? Las líneas siguientes eran confusas. Diana aludía a un secreto familiar enterrado hacía tiempo, un secreto que había decidido confiar al hijo menor. Harry es aún muy joven, escribió. Pero veo algo en él. Una energía. Una rebeldía que la monarquía no podrá moldear fácilmente. Le conté algo que William aún no estaba preparado para saber. Pobre William. Leer esas palabras fue como una traición escrita con tinta. El pecho se le apretó. Había llevado toda su vida la carga del heredero, del deber. Y ahora. Al saber que su madre había confiado un secreto tan pesado a Harry sin compartirlo con él, las viejas heridas que creía cicatrizadas volvieron a abrirse. Diana preparó a cada hijo para una vida diferente. Ella creía que William necesitaba la fuerza para reinar y enfrentar los rigores de la institución. Mientras que Harry necesitaba la verdad para salir del muro sin armadura. Su amor por ambos era incuestionable, pero la estrategia era desigual. Al día siguiente, William no pudo seguir callando. Llamó a Harry. ¿Qué te dijo mamá? Harry admitió que Diana le había compartido algunos detalles sobre la historia familiar, pero le hizo jurar que los guardaría en secreto. Dijo que lo entenderías cuando llegara el momento. Dijo Harry. Pero el tiempo había pasado, y la distancia entre ellos se había vuelto irreparable.
Esa noche, William se quedó solo, con el diario entre las manos. La verdad no solo lo alejaba de Harry, sino que también le recordaba todas las conversaciones que quedaron a medias, todas las preguntas que nunca pensó hacerle a su madre. Diana había llevado demasiadas cargas en silencio, y al intentar proteger a sus hijos, dejó que cada uno llevara una pieza distinta de un rompecabezas roto. Ahora, William debía soportarlo todo, sin nadie a quien acudir. Cuanto más profundizaba en el diario, más alarmantes eran las revelaciones. Lo que comenzó como un diario íntimo se convirtió en un informe de inteligencia confidencial. Cada página contenía nombres, fechas y eventos documentados con minuciosidad. Pruebas de que Diana había estado construyendo en secreto un caso contra miembros de la familia real. No llevan corona, pero tienen poder, escribió. Me sonríen de día y me cercan de noche. Nombró al menos a 4 cortesanos de alto rango, algunos de los cuales William reconoció de inmediato. Diana creía que estas personas habían trabajado activamente para reducir su influencia en los asuntos públicos y en la crianza de sus hijos. El retrato que han pintado de mí no es quien soy. Escribió, pero les sirve a ellos. Lo que heló la sangre de William fue darse cuenta de que algunos de esos personajes aún seguían en funciones dentro de la monarquía. Las mismas personas que le habían asesorado durante años. Sintió rabia, pero era el dolor de un hijo que por fin comprendía todo lo que su madre había soportado. Diana no era paranoica. Era perceptiva. No era dramática. Anhelaba ser escuchada. William cerró el diario y miró por la ventana. El mundo seguía girando como siempre, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Y ahora surgía una pregunta imposible: ¿qué debía hacer con esa información? Revelarla significaba destruir la estabilidad de la monarquía. Callar era convertirse en cómplice del mismo encubrimiento que casi destruyó a su madre. La verdad ahora era su responsabilidad, y con ella, un peso que Diana había soportado sola. La lucha silenciosa de Carlos. William siempre supo que el matrimonio de sus padres fue sumamente complejo. Todo el mundo fue testigo de su desintegración a través de los titulares de la prensa sensacionalista. Pero al adentrarse más en el diario de su madre, comenzó a emerger otra historia. Una que trastocó todas las conclusiones que había tenido hasta entonces. Las palabras de Diana no solo revelaban su dolor, sino que también ofrecían una nueva perspectiva sobre la evolución de su comprensión respecto a Carlos, especialmente durante el último año de su vida. Ocultas entre relatos de traición y sufrimiento, aparecían confesiones inesperadas. Diana había empezado a notar gestos de Carlos que anteriormente había desechado. Un ramo de lirios blancos, su flor favorita, apareció discretamente en su puerta. Creo que eran de él, escribió, pero estaba demasiado enfadada como para preguntar. Reflexionó sobre cómo el tiempo y la amargura les habían nublado la capacidad de verse mutuamente. Ambos construimos muros demasiado altos, admitió, y cuando intentamos superarlos, ya habíamos olvidado por qué los habíamos levantado. El cambio más profundo llegó con una frase. Quizá los dos fuimos víctimas de la misma maquinaria. Esa línea atormentaba a William. En sus momentos más sinceros. Diana admitía que Carlos también había sido devorado por las expectativas de la monarquía, obligado a reprimir sus emociones. Era una compasión rara y dolorosa. Cuando una mujer que había sufrido llegaba a comprender también el sufrimiento silencioso del hombre que amó. Para William. Siempre había visto a su padre a través del prisma de las heridas de su madre, distante y frío. Pero ahora veía a un hombre atrapado por la tradición, igual que lo estuvo Diana. Un hombre que tal vez tendió la mano en silencio y no fue escuchado. El padre al que tanto había reprochado, ahora se le presentaba más humano, más vulnerable. Y con ello surgía el miedo. William empezó a cuestionar su propio camino. El dolor de sus padres no era solo historia, sino también profecía. Tendría que elegir entre seguir el molde o romperlo. Al leer las últimas páginas, William sintió otro cambio en el tono. Diana había comenzado a registrar cómo la opinión pública la aplastaba. Poco a poco, titular a titular. Lo están orquestando. Dibujaba con detalle cómo los cortesanos, especialmente los asesores de alto nivel, coordinaban historias con periodistas seleccionados.
Las historias aparecían en los tabloides apenas días después de disputas internas y casi siempre eran distorsionadas. Necesitan una villana, y yo interpretaré ese papel, escribió con amargura. Diana documentó patrones, conversaciones privadas que luego eran publicadas, fotografías seleccionadas para retratarla como inestable. Lloro en el coche y lo llaman histeria. Juego con mis hijos y lo llaman manipulación. Pero la herida más profunda era la traición. Nombraba a antiguos amigos que la habían vendido a la prensa. La confianza es una moneda que todos ellos intercambian, escribió. Y yo siempre me quedo sin ella. Mientras William leía, todo se revelaba como realmente era, un sistema. No era casual. Era repetitivo, meticulosamente calculado. Las mismas tácticas usadas para desacreditar a su madre ahora se repetían en su vida, con Catherine, con Harry y Meghan. Solo ahora entendía la supuesta paranoia mediática de su madre. No era débil. Estaba rodeada. No imaginaba enemigos. Tenían nombre, teléfono fijo y carné de prensa. William clavó la mirada en las últimas páginas, la mandíbula apretada. Las fuerzas que habían envenenado los últimos días de su madre aún vivían, susurrando en cada rincón, moldeando el relato. La diferencia ahora era que él podía verlas. Y por primera vez, estaba dispuesto a enfrentarlas. No solo por su madre, sino por el futuro de su propia familia. Justo cuando pensaba que había terminado de leer, su dedo rozó la contraportada del diario. Un leve chasquido, y apareció una hoja doblada, amarillenta. El encabezado era sencillo, para mis hijos. Sin fecha, incompleta, pero con un peso mayor que cualquier otra cosa. El tono de Diana era suave, lleno de amor maternal. Si estás leyendo esto, es porque no pude decirte todo lo que quería. Lo siento. Pedía perdón por la presión, por los muros, y por las partes de ella que sus hijos nunca conocieron. Era una disculpa envuelta en ternura. Elegí sobrevivir, escribió. Cada paso fue para intentar darte un futuro más sincero que el que yo tuve. No se justificaba, no culpaba, solo decía la verdad. Y luego venía su regalo final, la sabiduría de una madre. No dejes que la corona te robe la bondad. No te vuelvas tan brillante que el mundo no pueda ver tu alma. Rogaba a sus hijos que alzaran la voz, que sintieran con profundidad. Que amaran abiertamente. Dirán que sentir es debilidad. Demuestra que están equivocados. Finalmente, una promesa. Creo que un día cambiarás todo. Convertirás esta monarquía en algo que yo jamás llegué a ver. La carta terminaba ahí, sin firma, solo una frase inacabada y una mancha borrosa. William la apretó contra su pecho, con lágrimas deslizándose. Eran las últimas palabras de su madre, incompletas pero completas en su clamor. En ese instante, solo en el despacho. William tomó una decisión. Cumpliría esta misión en silencio. Diana había encendido la llama en la oscuridad. Ahora le tocaba a él hacerla arder. En las semanas siguientes, el príncipe William regresó al palacio de Kensington, no como un hijo dolido, sino como un hombre con una misión. Por primera vez en su vida, sabía qué debía hacer. No lo haría públicamente. Porque su madre había sido herida por hablar demasiado alto. En cambio, actuaría en silencio, pero con propósito. William reunió un pequeño grupo de aliados de confianza. Investigarían discretamente a los asesores que Diana había tenido. En cuestión de meses, cortesanos que durante años habían ostentado poder en la sombra, se jubilaron súbitamente o fueron reasignados. No se ofreció ninguna explicación. Tras los muros, se comprendía que William estaba redibujando la institución desde dentro. Pero había un peso que seguía sobre él, su hermano. La llamada a Harry no fue fácil, pero William se puso en contacto, no con protocolo real, sino con las palabras de su madre. Compartió la carta inconclusa, pidió perdón por su enfado. Por primera vez en mucho tiempo, los hermanos hablaron como hijos, sin títulos, sin barreras, solo con recuerdos y dolor. Fue el inicio de una reconciliación. Juntos. Acordaron proteger el legado de su madre. Diana siempre deseó una monarquía más humana. Así, William comenzó a implementar cambios, no solo entre bastidores, sino en su manera de liderar, más abierto. Más auténtico,
menos distante. La corona, símbolo de separación durante tanto tiempo, adquiría ahora un calor más silencioso. El diario de Diana, una vez oculto, se convirtió en un manual silencioso para una nueva monarquía. En su despacho, William mandó encuadernar una copia y la colocó en una vitrina, como recordatorio diario. No moriste en vano, susurró. Me mostraste las grietas. Ahora las repararé. Legado eterno. La mujer que una vez bailó descalza por los pasillos, que lloró tras puertas cerradas, que escribió cartas a la luz de las velas para los hijos que temía perder, ya no ha sido olvidada. Su voz ya no está silenciada. Su misión ha encontrado a su guerrero. El momento decisivo ha llegado. Y con él, el futuro que Diana siempre soñó finalmente comienza a resplandecer. La princesa Diana solía decir, simplemente haz lo que el corazón te diga. Y al final, fue precisamente su corazón, convertido en tinta, escondido tras paneles secretos, susurrando a través de cartas inconclusas, el que cambió todo. Su legado no es solo brillo ni tragedia. Es verdad, es amor. Es la lucha incansable de una madre. Hoy, esa lucha sigue viva, no en forma de rebelión, sino de reforma. El príncipe William no solo llora a su madre. La ha escuchado. Y al hacerlo, ha comenzado a reescribir el futuro que ella tanto temía. Esto no es solo una historia real. Es una historia humana. Un recordatorio de que la sanación suele comenzar donde termina el silencio. La luz de ella nunca se apagó. Solo estaba esperando ser vista.